Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con nuestro temario de estadística, ahora nos toca ver medidas de dispersión en este primer video para datos no agrupados. Las medidas de dispersión señalan qué tan alejados están los valores de una colección de datos con respecto a un valor de tendencia central, que por lo general es el promedio o la media aritmética. Entre las medidas más comunes se encuentran el rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bien, el rango, que es un concepto que lo trabajamos en el parcial pasado. Para calcular el rango, restamos el valor más grande de nuestra lista de datos menos el valor más pequeño. Aquí en este primer ejemplo, si nos piden calcular el rango para esta lista de datos, observamos aquí que el dato más grande es 15 y el dato más pequeño es 4. Al realizar la resta 15 menos 4 nos da 11. Por consiguiente, el rango de esta lista de valores es de 11. La siguiente medida de dispersión es la desviación media o promedio de la desviación. Se define como la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de las variables respecto de la media aritmética. Matemáticamente se expresa con la siguiente ecuación. La desviación media, su abreviación es dm, y aquí en la fórmula me dice que es la suma desde el primer elemento hasta n elementos del valor absoluto de cada dato menos el promedio, dividido entre n, que es el número de datos. Aquí tenemos este ejemplo. Determina la desviación media del conjunto de elementos 5, 8, 11, 13, 17, 21 y 24. Primero observamos que tenemos 7 elementos. Para calcular la desviación media, primero calculamos el promedio. En este caso vamos a sumar cada elemento, 5 más 8, etcétera, hasta el 24. El resultado de esa suma es 99. Dividido entre el número de datos, 7, para tener un resultado de 14.142. Este es el promedio. Ahora, para calcular la desviación media, aquí nos dice que es el valor absoluto. Es cada elemento menos el promedio. Mi primer elemento, que en este caso sería este 5. Aquí lo tenemos, 5 menos el promedio, 14.142. Al hacer esta resta, nos podemos dar cuenta que el resultado va a ser negativo, pero como estamos trabajando con el valor absoluto, entonces esa diferencia la vamos a tomar en cuenta como el valor positivo. Por lo tanto, 5 menos 14.142 nos da como resultado 9.142. El siguiente elemento, 8 menos 14.142, esta resta nos va a interesar nada más el valor absoluto. Al realizar la resta nos da como resultado 6.142. Para el tercer elemento sería 11 menos 14.142. Nos interesa el valor absoluto y nos da 3.142, y así sucesivamente con los 7 elementos que nosotros tenemos. Al final realizamos la suma, que nos da 39.142, y lo vamos a dividir entre el número total de datos, 7, para tener un resultado de 5.591, que lo podemos aproximar a 5.6. Por lo tanto, la desviación media del conjunto de los datos es de 5.6. En otras palabras, significa que cada elemento o dato está a una distancia de 5.6 de la media aritmética o promedio. Esa es la dispersión que tienen los datos con relación al promedio. La siguiente medida de dispersión es la varianza. Las descripciones más completas de la dispersión son aquellas que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. Dos conceptos que vamos a estar utilizando, que es la varianza y la desviación estándar. La varianza no tiene como tal una unidad de medida,
De hecho, es un dato muy grande que en estadística no tiene como tal una interpretación. Lo que sí tiene la interpretación es la desviación estándar. Pero para conocer la desviación estándar, primero necesitamos calcular la varianza. Y tenemos dos situaciones. Primero, si vamos a hacer un estudio estadístico con la población, vamos a ocupar ciertas fórmulas. Como es obvio saber, trabajar con una población es muy difícil, entonces en algunos estudios estadísticos se trabaja con muestras para facilitarnos el trabajo. Y estas muestras también tienen sus propias fórmulas, pero vamos primero a analizar la situación de trabajar o analizar la población. La varianza de la población, su símbolo es la letra griega sigma y se puede leer así como está, sigma cuadrada. Siempre que vemos este símbolo, sigma cuadrada, se entiende que es varianza de la población. Para calcular la varianza de la población, primero vamos a realizar una suma de cada elemento menos su promedio. Esa suma, cada resta que vamos a realizar se va a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número total que tiene nuestra población. Esta sería la fórmula. Sigma al cuadrado es la varianza de la población, X es el elemento u observación de cada dato. Esta letra M también es una letra griega, es la media aritmética o promedio de la población. N mayúscula es el número total de elementos de la población. La suma de los valores de cada elemento menos su promedio al cuadrado. La siguiente situación es la desviación estándar de la población. También algunos libros le llaman desviación típica. La desviación estándar de la población, también llamada desviación típica, nada más considera la letra sigma, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la población. Como la varianza es el promedio de los cuadrados de las distancias de observaciones a la media, la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese promedio. Entonces, para calcular la desviación estándar simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza y es como si realizáramos un despeje. Este que está al cuadrado, su operación inversa es la raíz cuadrada para llegar finalmente a esta fórmula. Ahora, como es más sencillo trabajar con una muestra, en estadística hay varios métodos para seleccionar una muestra. En nuestro curso nada más nos limitaremos a ejemplos sencillos. La varianza de la muestra ahora cambia. En vez de utilizar la letra griega sigma, utilizamos la letra S, S al cuadrado. Siempre que veamos S al cuadrado, significa que es varianza de la muestra. Va a ser igual a la suma de cada elemento menos su promedio elevado al cuadrado, dividido entre el número de datos menos 1. Hay algunos libros o autores que simplemente lo dejan así, el número de datos. Pero en este caso nosotros estamos tomando como referencia el libro de estadística y probabilidad, que es este que tenemos aquí. Ustedes lo pueden consultar de forma gratuita en el internet. Es estadística para administración y economía. Aquí están los autores, Levin y Rubin. Este libro es muy didáctico, muy bueno, y de ahí nos estamos basando para proporcionar este video. Desde luego, algunos libros que tenemos en nuestro temario, como es el de probabilidad estadística para bachilleratos tecnológicos y el de probabilidad estadística de acuerdo a los programas de Getty. Bien, entonces, bueno, aquí en este libro vienen varios ejercicios resueltos. Este libro también lo pueden descargar de forma gratuita ahí en el internet. Si alguien lo quiere consultar, pues bueno, ahí lo puede buscar. Continuando con esto, entonces aquí la desviación estándar de la muestra, igual vamos a ocupar esta fórmula, solo vamos a hacer un despeje. La desviación estándar de la muestra va a ser una letra S y la raíz cuadrada de la varianza va a ser la desviación típica o estándar.
Ahora vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo, para que veamos la aplicación de estas dos fórmulas. Aquí está lo que les decía, desviación estándar de la población. Aquí viene teoría y algunas otras ejercicios que ustedes pueden consultar. El coeficiente de variación, bueno, pues nos permite determinar la dispersión relativa. Este coeficiente de variación se puede dar en decimal o bien en porcentaje entre los datos de la muestra o la población. Si estamos trabajando con la muestra, pues bueno, vamos a dividir la desviación estándar entre la media aritmética de nuestra muestra. Si estamos trabajando con la población, sería la desviación estándar poblacional entre el promedio poblacional. Bien, veamos este primer ejemplo. Una persona pretende salir de vacaciones, pero no sabe si viajar a Monterrey o a Cancún. Su principal preocupación es conocer la temperatura probable que pudiera haber en cualquiera de las dos ciudades. La persona ha recabado información sobre las temperaturas de los últimos 10 días según los datos de la siguiente tabla. ¿A qué ciudad recomendarías que viajara? Y bueno, en Monterrey, aquí está la toma de datos que ha realizado esta persona. En Cancún lo mismo. Aquí, aunque el texto no lo dice, como ha estudiado pocos datos, en este caso ha observado o ha tomado la información sobre la temperatura en los últimos días, pues bueno, eso se trata que esta persona hizo una muestra. Si fuera una población, a lo mejor hubiera tomado los datos de todo el año, pero como nada más hizo 10 observaciones o 10 días, entonces esto se trata de una muestra. Bien, entonces para contestar esta pregunta, ¿a qué ciudad recomendarías que viajara? Vamos a calcular el rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. De todos ellos, la desviación típica o estándar nos va a decir o nos va a contestar esa pregunta. Bien, yo aquí ya he pasado el ejercicio en Excel. El estudiante lo puede realizar en su libreta sin ningún problema, pero con fines didácticos nosotros lo realizamos en Excel. Bien, entonces en estos datos que aquí la persona tomó, la primera observación fue de 25 grados en Monterrey, la segunda 40 grados, 14 grados, etc. Vamos a realizar la suma de esos elementos. Aquí vamos a aplicar esta función suma, en este caso nos dan 200. Aquí, para que me facilite las operaciones Excel, nada más arrastro y también la suma aquí en este es de 200. El número de observaciones que hizo la persona, como nos dice aquí el ejercicio, fueron de 10 y los podemos contar aquí. Entonces n va a ser igual a 10, n va a ser igual a 10. Si nosotros queremos calcular el promedio, simplemente vamos a dividir 200 entre 10 para que nos dé un total de 20. O si no, podemos utilizar la fórmula o la función aquí en Excel. Mi función sería promedio. Selecciono estos datos y al darle enter nos dice que el promedio es de 20. Si lo hiciéramos al revés, sería 200 entre 10. Cualquiera de las dos también nos va a dar el mismo resultado. Si nosotros tomamos como referencia el promedio, observamos que en las dos ciudades en promedio tienen 20 grados centígrados. Entonces, el promedio no nos permite contestar esta pregunta: ¿a qué ciudad recomendaría que viajara? Como podemos ver aquí, los datos igual son diferentes. Entonces, vamos a calcular el rango. El valor mínimo, aquí vamos a utilizar la función para mi primero, que sería máximo, max de esta lista de datos. Igual están desordenados, no importa, si lo podemos trabajar. El dato más grande es 40, que es este de aquí. El valor más pequeño o mínimo, en ese caso va a ser este 0 que aparece ahí. El rango, pues simplemente vamos a restar 40 menos 0, obtenemos 40. Ese es para Monterrey. Ahora vamos a analizar a Cancún. El valor más grande que tenemos en esta lista de datos es 25 y el valor más pequeño de esta lista de datos
es 16. Al hacer la diferencia 25 menos 16, eso nos da 9. Ahora si comparamos el rango de Cancún 9 con el rango de Monterrey 40, ya aquí podemos observar que hay una gran diferencia. Vamos a seguir analizándolo, pero ahora con la desviación media, es decir, vamos a comparar qué tan alejados están estos datos con relación al promedio. Bien, entonces aquí el número de datos ya quedamos que es 10. El promedio ya lo calculamos. Tanto para Monterrey como para Cancún el promedio nos dio lo mismo, 20 unidades. Entonces aquí el promedio es igual a 20. Bien, la desviación media, que la fórmula que vamos a estar utilizando es esta. Cabe aclarar que aquí nuestros datos no están ordenados y tampoco están agrupados, es decir, nosotros no tenemos ni un intervalo, ni un límite inferior, ni tampoco un límite superior, tampoco tenemos frecuencias, simplemente una lista de datos. Entonces aquí la desviación media nos dice, es la suma desde el primer valor hasta n del valor absoluto de cada observación menos el promedio. Entonces yo ya aquí lo he escrito. Necesitamos calcular primero el valor absoluto. Para eso aquí nos vamos a apoyar de esta fórmula, de esta función en Excel. Escribimos ABS y aquí nos dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Le doy doble clic. ¿Cuál va a ser la operación? Cada elemento menos mi promedio. ¿Cuánto fue mi promedio? 20. Podemos escribir directamente el 20, cierro paréntesis, enter. Ahí está. Como ya está vinculado esa operación, pues yo simplemente puedo arrastrar y ahí está. Ahí están los valores absolutos de esta resta. Después me dice Excel que necesito la suma, entonces pues aquí vamos a utilizar la función de suma. Selecciono los datos, le doy enter, la suma es de 102. Ya tengo lo que aparece aquí arriba. Voy a mover por aquí la fórmula, voy a hacer un poco más pequeña y de acuerdo con esto, con la fórmula me dice que es la suma del valor absoluto, que en este caso fue 102, y lo voy a dividir entre n. N es el número de datos, en este caso 10. Entonces al dividir 102 entre 10, pues nos da un resultado de 10.2. Esa sería la desviación media. Entonces se puede concluir que cada uno de estos datos está a una distancia de 10.2 unidades en promedio. Esto es aplicando con la fórmula. Aquí Excel también nos puede hacer el cálculo con una función. Para eso escribimos igual desviación, y aquí Excel nos da varias opciones. Aquí por ejemplo en este nos dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. La siguiente función dice calcula la desviación estándar en función de una población total proporcionada como argumentos. La desviación estándar de una muestra. Aquí tenemos calcular la desviación estándar, pero nosotros queremos la desviación promedio o desviación media, que es este de aquí. Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de los datos. Este es el que buscamos, desviación promedio. Al darle doble clic, Excel me dice cuáles son los elementos. Voy a elegir las observaciones. Ahí está. Al darle enter, Excel me dice que es 10.2 y coincide con nuestra fórmula. Entonces nuestro resultado es correcto. Ahora vamos a analizar a Cancún. Puedo aplicar la función. Entonces sería desviación promedio o desviación media. Aquí en Excel lo vamos a encontrar como desviación promedio. Le doy doble clic, selecciono los datos y me da 2.6. Sigue habiendo esa gran diferencia. Si lo hiciéramos por fórmula, vamos a copiar esta misma
esta misma fórmula. Aquí son igual 10 datos. El promedio de Cancún también nos dio un resultado de 20. Entonces aquí va a ser igual. Escribimos ABS, que es el valor absoluto, este dato menos el promedio, que es de 20. Le damos Enter, arrastramos. Ahora vamos a igual a suma. Al realizar la suma, eso nos da 26. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es igual a la suma de esos valores absolutos dividido entre el número de datos 10. Al darle Enter también nos da 2.6. Entonces nuestro resultado está correcto. La varianza, como estamos trabajando con la muestra, vamos a ocupar esta fórmula, porque la varianza para una población es esta de aquí que tenemos aquí. Varianza de población es igual a sigma al cuadrado igual a la suma de cada elemento menos el promedio de la población, pero en nuestro caso, como es una muestra, vamos a ocupar esta fórmula. Bien, nos pide el promedio. El número de datos es 10, el promedio ya sabemos que es de 20, y para calcular la varianza podemos aplicar esta fórmula o bien una función de Excel. Primero vamos a hacer con esta fórmula. Entonces aquí nosotros necesitamos la siguiente notación. Primero vamos a escribir en la parte de arriba, es decir, vamos a utilizar, en este caso va a ser x menos el promedio. Vamos a escribir aquí la fórmula. Necesitamos este de aquí, un paréntesis. Aquí sería x menos el promedio, y eso al cuadrado. Esta es la primera parte que nosotros necesitamos. Cada observación menos el promedio y ese resultado al cuadrado. Bien, entonces aquí va a ser lo siguiente. Podemos utilizar la siguiente función en Excel, la función potencia. Y me dice Excel el número pues va a ser lo que está aquí adentro, mi observación menos el promedio, que ya sabemos que es 20. A ese resultado lo tenemos que elevar al cuadrado. Al darle Enter, Excel nos dice que es 25. Vamos a realizar 40 menos 20, eso nos da 20, y 20 al cuadrado obtenemos un resultado de 400. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Ahí está. El siguiente, 14 menos 20, eso nos da un resultado de menos 6 al cuadrado, eso nos da un resultado de 36, y así sucesivamente. Ya podemos obtener los valores. Ya tengo cada resta elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué me hace falta? La suma. Entonces la suma de esos elementos va a ser igual a lo siguiente: 1462. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a hacer la siguiente división. La sumatoria de los cuadrados, 1462, entre, me dice la fórmula, n-1. Si n es igual a 10, 10 menos 1 nos da 9. Al darle Enter, Excel me dice que la varianza es de 162.44. Ahora vamos a comprobar ese resultado con la función. Aquí vamos a escribir igual y escribimos var. Y aquí tenemos lo siguiente. La primera opción dice: calcula la varianza en función de la población total. La siguiente opción: calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, para nuestro caso, como estamos trabajando con muestra, vamos a elegir la segunda opción. Doble clic, selecciono los datos, las observaciones, le doy Enter y Excel me dice que es 162.44. Usando la fórmula y usando la función obtenemos el mismo resultado. Vamos con Cancún. Voy a utilizar la función
Varianza. Varianza muestral. Calcula la varianza en función de la muestra. Doble clic, selecciono, le doy Enter. Excel me dice que es 10.22. Vamos a comprobarlo con la fórmula. Necesito entonces este elemento. Ya sabemos que son 10 datos para Cancún. Ya sabemos que el promedio también nos dio un resultado de 20. Entonces lo vamos a escribir por aquí. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. La potencia. Vamos a restar 19 menos el promedio. Una coma. La potencia, que en este caso es 2. Cerramos paréntesis. Enter. 21 menos 20. Eso nos da 1. Y 1 al cuadrado también nos da 1. Esto nos ha salido. Ahora vamos a realizar la suma. Seleccionamos, le doy Enter, la suma es de 92, entonces de acuerdo a la fórmula es la suma de esos cuadrados, 92 menos el número de datos, 10 menos 1. 10 menos 1, eso nos da 9. Al darle Enter, aquí hemos tenido aquí hubo un error, no es una resta, aquí es una división. Le damos Enter y ahora sí. Entonces aquí es 92 entre 9. En ambos casos obtenemos el mismo resultado. Bien, como estos datos son muy grandes, aquí en esta lista de datos de Monterrey el dato más grande fue 40. Entonces aquí tenemos un 162. Es por eso que mencionaba anteriormente que la varianza no es muy relevante, porque los datos son muy grandes. Para eso nos apoyamos con la desviación típica o desviación estándar. Y la desviación estándar pues es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí, por ejemplo, la varianza para Monterrey nos dio 162.44 y la varianza de Cancún nos dio 10.22. Entonces, para calcular la varianza ocupamos la función raíz. Necesitamos sacar la raíz cuadrada de 162.44. Al darle Enter, Excel me dice que es 12.74, pero también puedo ocupar una función. Esto va a ser igual, como nos interesan las de desviación estándar, escribimos desviación y aquí vemos todas las opciones. En esta primera dice devuelve una referencia a un rango, eso no nos sirve. La siguiente función dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. La siguiente calcula la desviación estándar en función de una población, y así tenemos varias opciones. Nosotros nos interesa esta, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Al darle doble clic seleccionamos estos datos y le damos Enter y nos coincide con el resultado de arriba. En este de aquí también puedo ocupar la misma función, la de desviación estándar para la muestra, que es en este caso. Le doy doble clic, selecciono estos datos, le doy Enter, 3.19. La desviación típica la podemos calcular también con la raíz cuadrada de la varianza y observamos que nos da el mismo resultado. Bien, ahora ya podemos contestar nuestra pregunta. Vamos a ver qué pasa en la gráfica. Si nuestro proceso fuera normal, nuestra gráfica sería algo como esto, una curva. Aquí en medio tenemos el promedio. En este libro aquí muestran el promedio poblacional. Entonces el promedio o la media aritmética siempre va a estar aquí al centro, si nuestro proceso es normal, así como esta gráfica. Esta gráfica que aparece aquí, algunos libros la llaman distribución normal o campana de Gauss. Y aquí podemos ver la letra griega sigma. Aquí, por ejemplo, este dato dice que es el promedio más sigma. Para este punto es el promedio más 2 veces sigma. Y este último dato es el promedio más 3 veces sigma. Aquí del lado izquierdo sería el promedio menos sigma, el promedio menos 2 sigma y el promedio menos 3 sigma.
Esto es válido porque esta gráfica es simétrica. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos interpretarlo de la siguiente manera. La distancia que hay del promedio a este punto va a ser siempre nuestra desviación estándar o nuestra desviación típica. Entonces aquí nosotros vamos a poner este elemento que es la desviación estándar o desviación típica. Si estamos trabajando con la población, ocupamos esta sigma. Si estamos trabajando con una muestra, pues ocupamos la letra S. Pero esta distancia que hay del promedio a este punto siempre va a ser la desviación estándar. Entonces, con esto en mente, ahora sí ya podemos interpretar qué significa este 12 y qué significa este 3.19. Esta desviación típica es de 12, entonces significa que vamos a ver en este ejemplo nuestro promedio para Monterrey, recordamos que es de 20. Entonces pues aquí vamos a interpretar esto. Aquí simplemente escribo 20. Vamos a suponer que aquí está mi promedio, 20. Y para Monterrey nos ha dado un resultado de 12.74. Entonces aquí la desviación estándar que nosotros ocupamos fue de muestra. Esto va a ser igual a 12.74. Ahí está. Entonces para determinar este punto que está aquí, al realizar esta operación de promedio más sigma, vamos a ver qué resultado nos da. El promedio que nos dio 20 más sigma 12.74, y eso va a ser igual a 32.74 para este punto de aquí. De igual forma, si nosotros queremos calcular este de aquí, promedio menos sigma o la desviación estándar, sería de la siguiente forma: 20 menos 12.74 para tener un resultado de 7.26. Vamos a escribirlo por aquí. Aquí nos da 7.26. 20 menos 12.4 nos da 7.25. ¿Cómo lo podemos interpretar? Muy sencillo. De acuerdo con los datos que hemos tenido aquí, en Monterrey su desviación estándar o típica es de 12.74. Eso significa que vamos a tener una temperatura máxima de 32.74 y una temperatura mínima de 7.25. Vamos a comparar este resultado con Cancún. Vamos a ver qué pasa con Cancún. Voy a copiar esta misma gráfica. La voy a poner en la parte de abajo. Ahora para Cancún, igual sabemos que nuestro promedio también fue de 20. Vamos a poner por aquí. Este promedio fue de 20 y vamos a ver la desviación típica para Cancún. En Cancún nos dio 3.19. Entonces eso significa que ahora vamos a tener lo siguiente: es 20 más 3.19, y eso nos da un total de 23.19. Entonces podemos comparar ahora en caso contrario, ahora que fuera una resta, para determinar el otro de aquí: 20 menos 3.19, y aquí nos daría un resultado de si realizamos 20
menos 3.19 nos da un resultado de 16.81. Eso significa que en Cancún la temperatura más alta que vamos a tener es de 23 grados y la temperatura mínima de 16. Y lo comparamos aquí en Monterrey, su temperatura máxima de 32. Entonces, si la persona busca una comodidad en cuestión de temperatura, pues bueno, lo que se le recomienda es, que lo vamos a poner, se recomienda viajar a Cancún. ¿Por qué? Porque la temperatura está más agradable. Aquí la temperatura máxima para Cancún 23 grados en comparación con Monterrey 32 grados. Entonces por eso se concluye que se recomienda viajar a Cancún. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Como estamos trabajando con la muestra, vamos a dividir la desviación típica entre el promedio. La desviación estándar para Monterrey nos dio un resultado de 12.74. El promedio ya quedamos que es de 20. Aquí vamos a dividir 12.74 entre 20. Eso nos da 0.63. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La desviación estándar de Cancún 3.19, su promedio de 20. Entonces el coeficiente de variación sería desviación estándar entre promedio. Ahí está. Lo podemos dejar así en decimal o también lo podemos representar en porcentaje. Podemos multiplicar este por 100 para pasarlo a porcentaje y este también. Ahora sí, el coeficiente de variación para Monterrey es de 63.7%. ¿Qué significa eso? Que hay una gran distancia entre cada dato de nuestra lista que tenemos aquí. Hay una gran variación. Sin en cambio, Cancún presenta poca variación, en este caso 15%. Eso significa que los datos no están tan alejados como Monterrey. El coeficiente de variación entre más pequeño significa que hay poca variación. Si aquí nuestro resultado hubiera sido, por ejemplo, no sé, 100%, entonces significa que los datos están muy dispersos. ¿Cuándo se considera que están demasiado dispersos? Por lo general se considera después del 25%. Aquí Cancún pues está muy abajo de ese 25%, por eso se concluye que en Cancún los datos están muy pegaditos, muy juntitos. Y bien, hemos concluido este video para calcular coeficiente de variación, desviación típica o estándar, varianza y desviación media. En resumen, las medidas de dispersión, la que más nos va a ayudar para tomar decisiones es la desviación típica. Y bien, esto ha sido todo. En el siguiente video vamos a ver medidas de dispersión para datos agrupados.